Bueno, a ver, me he decidido a grabar este vídeo, que aviso, no va a ser el último, porque tenía varias cosas que contaros bueno, escribirlas en Twitter o en Face se hace muy pesado, así que he pensado que era mucho más rápido contárosla directamente mirando a cámara. A ver, una de las cosas de las que quería hablar es la reacción que ha tenido el tuit de Pablo Iglesias, ese en el que publicaba ayer que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. He visto las reacciones de la derecha política, mediática y cuñada a ese tuit. Oh, barbaridad, impresentable, comunista. Vamos a ver, ese es el artículo 128 de la Constitución española. Nos quedamos en que todos éramos muy constitucionalistas, o ahora no. O ahora resulta que no nos interesa, pero cuando se trata de utilizarla para pegar mamporros en Cataluña, entonces sí. A ver si nos vamos aclarando. Y después a mis amigos, que los tengo a muchos en Facebook, os la han colado. Que otra vez os la han colado. Que no tiene nada que ver con eso de que los comunistas vamos a ir a quitaros las casas, los coches, los ahorros, que no tiene nada que ver con eso, no van por ahí los tiros. A ver si leemos menos OK Diario y vemos menos a Inda y a Maruenda en las tertulias, que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con situaciones como, por ejemplo, la derivada de esta pandemia con la sanidad pública desbordada y con las clínicas privadas que están cerrando. Pues no, quedan subordinadas al interés general y poco está haciendo el gobierno para lo que debería de haber hecho, que es intervenirlas directamente. Yo quiero que veáis una cosa. A ver, habréis escuchado por ahí, algunos incluso lo habéis repetido, que el gobierno de España ha reaccionado muy tarde. A ver, es un virus nuevo, es una situación imprevista y evidentemente se ha actuado tarde. Se ha actuado tarde porque no solo España, todos los países se han visto desbordados por esta situación. Y eso hay que reconocerlo y hay que asumirlo. ¿Se tenía que haber actuado antes, con más previsión? Por supuesto. ¿Se tenía que haber preparado España? Pues claro que se tenía que haber preparado. Pero no 2 meses antes. Se tenía que haber preparado, por ejemplo, no recortando camas, no privatizando hospitales públicos, no despidiendo a trabajadores de la sanidad pública o precarizándolos. Así es como nos teníamos que haber preparado. Y el Partido Popular y la derecha de este país lo que ha hecho ha sido justo lo contrario durante 10 años. Por eso ahora llega una situación así y nos encontramos con lo que nos encontramos. Nos encontramos con una sanidad pública desbordada que no da abasto frente a la amenaza que tiene delante. Pero vamos a ver, ¿España es el país que más tarde ha reaccionado? No. De hecho, España ha reaccionado antes que Italia, que Francia, que el Reino Unido, que Estados Unidos y que Alemania, por cierto, estos 2 países que aún no han decretado el confinamiento. España decretó medidas drásticas de distanciamiento social con menos muertos y con menos casos que el resto de países de su entorno. China actuó antes, cierto. Pero salvo China, el resto de países actuó más tarde que España. ¿Significa esto que lo hemos hecho bien? No, lo hemos hecho como el culo. En España lo hemos hecho como el culo, porque llevamos 10 años recortando la sanidad pública. Y ahora nos encontramos con que no damos abasto. Pero eso va más allá de hace 2, 3, 4, 5 o 6 meses. Eso tiene que ver con años de políticas neoliberales aplicadas sobre la sanidad pública. Que por cierto, algunos nos hemos estado manifestando todos estos años contra esos recortes. Algunos, a ver si en la próxima todos los que estamos aplaudiendo a los sanitarios nos vemos en la calle para defender sus derechos y para defender una sanidad pública en condiciones, para que no tengamos estos problemas cuando nos volvamos a ver en una situación parecida. Dice la derecha que se tenía que haber actuado antes. Y veo en los debates y en las tertulias de televisión a Ana Rosa Quintana, esa diva de la televisión basura, que difunde bulos sin tener la menor vergüenza, decir que el gobierno ha estado lento, que se tenía que haber actuado antes. Se tenía que haber actuado cuando ellos, la derecha política y mediática de este país, decía que no había que actuar. Eso es en definitiva lo que yo creo entender, porque, si no recuerdo mal, hace no demasiado tiempo, esas mismas personas que ahora dicen que se tenía que haber actuado antes, decían que era una calamidad tomar medidas cuando en España había muy pocos casos. Si no, mirad. Al 5%. En cualquier caso, la vicepresidenta del gobierno tiene razón, esto es una exageración. España tiene 2 casos, es minúsculo en relación con otros países europeos. Pues por eso. Es que es una auténtica barbaridad y no sé. Sí. Hombre, tendremos que ver que es un histerismo galopante. Vaya,
el fantasma de los programas pasados. Resulta que Ana Rosa Quintana y demás fauna de la televisión basura ahora defienden vehementemente que el gobierno tenía que haber paralizado el país justo cuando ellos estaban diciendo que paralizarlo o suspender actividades era una auténtica barbaridad, un sinsentido, porque en España había muy pocos casos. Os lo digo para que estéis pendientes y no la cuelen de esta forma. Porque también necesita aclararse el Partido Popular. Veréis, Pablo Casado, su líder, lleva semanas diciendo que las medidas no eran lo suficientemente drásticas, que había que paralizar el país, que había que paralizar toda actividad no esencial. Pues bien, cuando el gobierno lo hace, resulta que el Partido Popular sale diciendo que eso es asfixiar económicamente el país. Eso es asfixiar económicamente el país. Hacer lo que ellos pedían que se hiciera hace tan solo una semana. Pero algo parecido le está ocurriendo a Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, que abogaba hace tan solo unos días por parar la actividad productiva para un confinamiento completo y pedía cerrar puertos y aeropuertos. Pero cuando el gobierno lo hace, dice que ve excesivamente precipitado el endurecimiento del estado de alarma que paraliza las actividades no esenciales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que todavía está esperando que le lleguen 2 aviones que había comprado con material sanitario, que tenían que llegar a Madrid desde China. Lleva una semana esperando, y no sabe dónde están los aviones. Eso el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que sacaba pecho porque había convertido IFEMA en un hospital de emergencia con 5.000 camas en tan solo 18 días, y resulta que ahora nos estamos dando cuenta de que eso es un auténtico disparate lo que ha montado allí, con un caos absoluto en el que difícilmente pueden trabajar los sanitarios. Pero ¿qué es lo que ha hecho el PP en la Comunidad de Madrid? Pues veréis, lo que ha hecho el PP en la Comunidad de Madrid es lo mismo que ha venido haciendo en toda España. Ha estado privatizando, ha estado recortando y además le ha bajado los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. ¿Vale? Y después de hacer eso, de destrozar la sanidad pública, de robar a manos llenas y de publicitar a las multinacionales, ¿qué es lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pedir caridad. Pedir caridad. Abre una cuenta cero para que todo el mundo pague lo que tenían que haber pagado en impuestos los ricos, impuestos de los que ella les libró. En 2014 murieron 4.000 personas enfermas de hepatitis C, existía el medicamento y el gobierno de Mariano Rajoy se negó a comprarlo y a proporcionarlo. Eso el Partido Popular, los que dan ahora lecciones de que los muertos de esta pandemia bajo su mandato no se habrían producido. Porque, ¿cuáles han sido las medidas del PP y Vox durante este estado de alarma? Pues veréis, fomentar el turismo, abrir las tiendas, que lo propuso Vox, izar banderas a media asta, hacer misas en televisiones públicas, pedir ayuda de Dios, llamar sepulturero a Pedro Sánchez, criminal a Pablo Iglesias, lanzar bulos, fake news, felaciones a Amancio Ortega y culpar a las feministas. Esas son las propuestas del Partido Popular y de Vox. Ah, bueno, y votar en contra del decreto que impedía despedir a los trabajadores cuando estuvieran con baja médica, ¿vale? Porque hay que defender a la empresa. Así que nada, chavales, a contrastar las cosas y que no la cuelen. Venga, feliz confinamiento.